la relación tutora y la construcción de ambientes para el desarrollo y el aprendizaje. Página 16 a 21. 2. Las niñas, los niños y los adolescentes del CONAFE. Un día, durante su recorrido por varias comunidades tlaxcaltecas, Colibrí hizo un alto en un durazno en flor. Bajo ese árbol, Manuel, Uneca y Silvia, una educadora comunitaria, conversaban mientras las jugaban en el patio. Manuel aprovechó su visita y dialogó con Silvia para compartirle su experiencia como educador. Pensó que le sería muy útil, pues recientemente ella había llegado a la comunidad para hacerse cargo del grupo. Además, le había expresado su preocupación porque no sabía cómo hacerle para que los niños se portaran bien y estuvieran atentos a lo que ella debía enseñarles. Estas fueron las palabras de Manuel antes de ser educador comunitario. Yo era un joven con una visión muy corta de las cosas. Pensaba que a los niños, desde muy pequeñitos, había que enseñarles a pensar cómo lo hacemos los adultos para adaptarse mejor al mundo real. Recuerdo que en mi propio recorrido por la escuela aprendí a callar y a escuchar lo que el maestro tenía que enseñarme. Creía que como era un niño, no podía pensar por mí mismo y era necesario que alguien más tomara las decisiones por mí. Con esta idea llegué a la comunidad. Mi objetivo era llenar con información útil las mentes de mis estudiantes para que pudieran terminar su educación básica y ser adultos competentes para el trabajo. Cuando pisé la escuela comunitaria por primera vez, lo primero que vi fue la energía de las niñas, niños y adolescentes. Eran muy curiosos. Me hacían preguntas a las cuales ellos mismos daban respuestas creativas la mayoría de las veces. Ellos me enseñaron mucho. Por ejemplo, la capacidad de asombro por aquellas cosas que parecen ser insignificantes o cotidianas. Al convivir con ellos, al observarlos y escucharlos con interés, se modificó la forma en cómo los veía. Ahora tengo la firme convicción de que son grandes maestros. Tienen una inteligencia extraordinaria e increíbles capacidades para contribuir al grupo donde se encuentran. ¿Te identificas con el testimonio de Manuel? ¿Qué imagen tienes tú acerca del asna? Antes de compartirte cómo los vemos en el CONAFE, queremos hablarte un poco acerca del órgano más impresionante que tiene el ser humano, el cerebro. ¿Sabías que desde la gestación hasta la vejez, el cerebro humano tiene la capacidad extraordinaria de aprender? El cerebro se desarrolla más de un 80% antes de los 3 años, UNICEF. En los primeros años se forman más de 1 millón de conexiones neuronales cada segundo, un ritmo que no se vuelve a repetir, UNICEF. Mujeres y hombres tenemos el mismo número de neuronas y la misma estructura cerebral. Todos poseemos inteligencia. Terrazas, 2019. La corteza prefrontal, es decir, la parte del cerebro que nos hace sociales, empáticos y gentiles a los seres humanos, no se desarrolla automáticamente,
sino gracias a la interacción sana y positiva que establecen los adultos con los niños desde que son bebés. Gerhardt, 2009, p. 3. Existen muchos más datos interesantes sobre el cerebro gracias a la investigación realizada por los científicos en las últimas décadas. Lo que queremos destacar es que el cerebro es nuestro puente con el mundo, porque gracias a él podemos pensar, sentir, aprender, emocionarnos, movernos y reaccionar frente a las diferentes situaciones que nos presenta la vida. Lo que te acabamos de compartir tiene la intención de recordarte que la práctica educativa no se realiza con objetos que reciben lo que enseñas. Tú trabajas con personas pequeñas, jóvenes o adultas quienes, sin importar su edad, género o condición social, piensan por sí mismas y están en permanente proceso de crecimiento, cambio y búsqueda para explicarse el mundo en el que participan. Todas ellas son capaces de aprender y de enseñar. Con tu guía y atención enriquecerán lo que hoy son y serán mañana. ¿Cómo vemos a las niñas, niños y adolescentes en el CONAFE? En especial, los bebés tienen mecanismos poderosos para aprender a una gran velocidad. De hecho, algunos científicos se han referido a ellos diciendo que eso que vemos en la cuna es la mente más grande que jamás haya existido, la más poderosa máquina de aprendizaje en el universo. Astraf, 2018, p. 15. Aprenden, por ejemplo, a comunicar sus necesidades e intereses con sonidos, movimientos, gestos, posturas y palabras. Es necesario observarlos y escucharlos con atención para entenderlos. También aprenden que son capaces de decidir por sí mismos. ¿Lo has notado? Imagina la siguiente escena. Un bebé hace trompetillas, con la boca cada vez más fuertes llevando sus manos a la cara una y otra vez. Su madre podría pensar que tiene hambre porque ya han pasado algunas horas desde que comió la última vez, por lo que necesita darle leche de su pecho. Sin embargo, el bebé lo rechaza y empieza a gritar y a frotarse la cara. Entonces, ¿qué quiere el bebé? Probablemente esté hambriento, pero tiene más sueño y desea. Dormir. Decidió no comer y tomar la siesta. Ante estas señales, la madre lo arropa y lo sostiene entre sus brazos para arrullarlo. En un par de minutos el bebé recupera la calma y se deja llevar hacia el sueño reparador. Asimismo, vemos a bebés, niñas y niños pequeñitos elegir con qué jugar, cuánto tiempo, si quieren hacerlo solos o en compañía de otros. Además, vemos que, con asombrosa autonomía, las niñas y los niños pequeños construyen preguntas profundas y elaboran tentativas de explicación para comprender el funcionamiento de las cosas. Colibrí nos comparte una anécdota que ilustra muy bien lo que te decimos. Cuando visité una escuelita de una comunidad yucateca, vi a Val, una pequeña de 3 años que jugaba a la casita. De pronto, dije que su casa no tenía techo porque le gustaba ver el azul del cielo. Enseguida volteó a ver a Marta, la educadora comunitaria que la miraba y le preguntó, ¿por qué el cielo es azul?
Marta le respondió con otra pregunta: ¿por qué crees tú? Porque el cielo es un espejo en el que se mira el mar es azul. Y luego continuó expresando otra suposición: porque al cielo le gusta más el color azul del arco iris y por eso se viste de azul. Marta, después de validar y pedir más argumentos sobre sus suposiciones tan creativas, le propuso hacer un experimento para descubrirlo. Con admirable creatividad, Lasna construyen metáforas apoyadas por la imaginación para darle significado a las experiencias de su vida y comprenderlas. Adoptando el planteamiento de Boullosa 2017, podemos afirmar que sin imaginación y fantasía no hay metáforas. Sin ellas, nuestra actividad mental sería pobre, mecánica, carente de emoción. El arte de las metáforas consiste en otorgar un nombre a una cosa que pertenece a otra. Colibrí nos regala un ejemplo de cuando escuchó a Juan, un educador comunitario, expresar con emoción una anécdota igual de valiosa que las de sus compañeros de reunión. Recuerdo que mis pequeños construían una entrevista para recabar información sobre cómo era la comunidad años atrás. Cuando les pregunté sobre a quiénes podían entrevistar, Gaby, una de las más pequeñas de mi grupo, dijo con singular alegría: pues a mi abuelo. Entonces le pregunté: ¿por qué a tu abuelo, Gaby? Porque mi abuelo es un pozo, como el pozo que hay cerca de mi casa. Y volví a preguntar: ¿y por qué es un pozo, Gaby? Porque a los pozos les cabe mucho, me asomo y no veo el piso. Mi abuelo es así, un pozo que sabe mucho. También el siguiente es un ejemplo que recogió Colibrí en una sede de formación zacatecana. Este refleja el ingenio con el que utilizan, además de las metáforas, las analogías para comprender fenómenos de la naturaleza. Así dijo Fátima, una educadora comunitaria. Uno de los pequeños de mi grupo de primaria se interesó por saber de dónde viene la lluvia. Tras varios momentos de diálogo y experimentación, Saúl utilizó palabras familiares con una dosis de imaginación para explicarlo. En su lenguaje pude notar que comprendió el ciclo del agua. El agua es muy inquieta, no se está. Anda siempre viajando. Al agua le da mucho calor cuando el sol quema, entonces se hace chiquitita para volar al cielo donde está más fresco. Es como cuando mi mamá calienta el agua en la olla para bañarme. El agua siente mucho calor del fogón y decide irse arriba. Después, a los chiquititos de agua les da mucho frío en el cielo, se abrazan sentirse mejor y se tapan con una cobija de algodón. Esas son las nubes, chiquititos de agua durmiendo. Y cuando escuchan los truenos en el cielo se espantan y empiezan a llorar, entonces se agarran de las manos echarse un brinco. La lluvia son esos chiquititos de agua que regresan al río. ¿Cómo? Hay muchos más ejemplos que ilustran la gran inteligencia que tienen las pero sobre todo refleja
reflejan que tienen mentes abiertas y dispuestas a la creatividad, la innovación, la imaginación y al aprendizaje. Todas las NA son personas autónomas, con derecho a participar en los contextos donde se mueven, en los espacios educativos, en la casa, en el campo, en la ciudad y en muchos otros. ¿Cómo participan? Al explorar y al observar con atención, interés y detenimiento las cosas, para después darles un nuevo significado de acuerdo con su cultura. Al compartir sus pensamientos y sentimientos y contribuir con sus opiniones y formas de solución. Al contagiar su alegría y sentido del humor, y cuando expresan su afecto con palabras, gestos y con el contacto físico. Como adultos, cuando observamos a conciencia las experiencias del NA, ya sea solos o acompañados, es inevitable no sentirnos cautivados. Incluso deseamos recuperar la misma alegría, asombro y creatividad. Debemos comprometernos en no aplastar estas cualidades. Haz. Observado algún momento o forma en que a las niñas y a los niños se les obligue a comportarse como pequeños adultos. ¿Qué consecuencias imaginas que esto pueda tener? En esos casos los volvemos tan serios y sombríos que sus cualidades se encogen en vez de expandirse. Las niñas y los niños necesitan que los adultos tengamos con ellos encuentros cargados de amabilidad, ternura, respeto y admiración. Imagínate la siguiente escena. Sara juega con bloques de colores. De pronto, su maestra se acerca a ella y sin detenerse a observar qué hace y cómo lo hace, le empieza a decir que los bloques están mal acomodados y solo le da la instrucción de agruparlos por colores y con el mismo número de piezas. Si la maestra se hubiera dado la oportunidad de contemplar las acciones de Sara, se habría dado cuenta de lo inteligente y creativa que es, porque, aprovechando la gama de colores que tenía, creó un barco utilizando patrones y, además, inventó una linda historia sobre su vehículo. ¿Qué habría pasado, en cambio, si la maestra le hubiera reconocido su descubrimiento y, en consecuencia, hubiera decidido iniciar un diálogo cálido y respetuoso para entender sus habilidades y seguir explorando sus talentos? Solo si somos capaces de ver la inteligencia de las niñas y los niños, sabremos darles el gran valor que merecen sus preguntas, dudas, inquietudes, peticiones y necesidades de exploración. Si los adultos tenemos la convicción de que la inteligencia de las niñas y los niños necesita un cielo abierto para crecer, expandirse y fluir, estaremos alegremente dispuestos a crear entornos en los que se les permita ser ellos mismos, donde puedan entregar y compartir la energía y creatividad particular con la que cuentan. El cerebro tiene la asombrosa capacidad para adaptarse y crecer bajo cualquier condición, ya sea favorable o desfavorable. Sin embargo, aquí nos importa contribuir a los desarrollos de NA sanos y felices. Por ello, pensamos en crear experiencias en los ámbitos escolar, familiar y comunitario que favorezcan la autonomía del estudiante para explorar, descubrir, interrogarse, comunicarse para pedir y expresarse desde la propia forma de ser,
porque se sabe único e incomparable. En los grupos de la educación comunitaria para el bienestar se reúnen con diferentes contextos y habilidades. Más importante aún es que a cada ana lo acompañen adultos dispuestos a enterrar su ego, esa espesa capa de oscuridad que los vuelve impenetrables y creídos de tener la razón y la solución de todo, y que los hace ver como seres indefensos, vulnerables, pasivos y poco inteligentes. Necesitamos adultos sensibles y abiertos a la comunicación, que protejan y respeten las diversas formas en que ellos se expresan. Adultos que los miren a los ojos, ávidos de aprender de ellos, que se entreguen por completo a observar y escuchar la genialidad y originalidad de su forma de ser, sin poses, sin tratar de quedar bien con alguien, sin pretender ser como otro. Adultos que, en la convivencia con las NA, reconozcan que habían arrumbado en el cuarto de Tiliche su capacidad de enamorarse de los pequeños detalles. De la vida. Como podrás darte cuenta, en los párrafos anteriores hay muchos elementos que describen cómo vemos a las niñas, niños y adolescentes. Queremos terminar esta primera parte diciéndote que, para el CONAFE, ellos son como nuestro amigo colibrí, pequeños seres que llevan tatuada en la piel y en el alma el arco iris, de vuelo incansable, que suben y bajan como relámpagos. Esto nada tiene que ver con la prisa, sino con la curiosidad, con el ferviente deseo de explorar cada flor del jardín. Son maravillas vivas de gran vigor en su aletear y canto. Entran y salen con valiosos mensajes de bondad, ternura, autonomía y paz. Son quienes nos cuentan sobre las nubes, el sol, el mar, la luna y más.